Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Un texto bellísimo, antiguo y vigente al servicio de la defensa de la única verdad, en Convicción Radio. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Convicción Radio. Conferencia 5 del Padre Valls, titulada Las Pasiones. Esto forma parte de la Apología del Catolicismo, cuyo primer tema son las energías del hombre completo. Hemos hablado de la imagen divina, de la razón, de la conciencia, del libre albedrío, y ahora viene la quinta conferencia que trata de las pasiones. El primer punto, punto 1. No basta alargar la mano para conseguir la paz y la virtud. Es necesario conquistarlas. Penetrado de su propia debilidad, el poeta es, como el justo, indulgente en sus exigencias para con los demás. Entre comillas, no puede vivir en paz el hombre más piadoso si tiene un mal vecino a quien desagrada. El mismo lenguaje tiene el antiguo proverbio que de ordinario no atiende mucho a las comodidades de la vida. En esta materia nos exige mucho la óptima y suavísima moral del cristianismo. La distingue de las demás morales la tendencia a hacer que reine en sí mismo el hombre. Con frecuencia, allá en el mundo, la moral general es la misma moral privada. Comillas, lo mismo hacen los demás. Veámosle, se dice, ¿por qué he de ser más que ellos? Si me pide dispensa el que me ha ofendido, le perdono. Si mi compañero de desórdenes no se entrega al pecado y no ejerce sobre mí perniciosa influencia, espero hacer otro tanto. Cierro comillas. En una palabra, nos dice Valls, hay una moral según la cual podemos ser regulares cuando lo que nos rodea no nos es ocasión de pecado. Nuestra moral no se contenta con eso. Según ella, es necesario ser dueño del mal, dueño de la ocasión, dueño del peligro, dueño de sí mismo. Y el único centro de la propia actividad debe ser una personalidad libre, firme e independiente. Es justamente el reverso de la moral precedente. Esta es su máxima. Comillas. San Pablo, Romanos 12:21. No te dejes vencer de lo malo, mas vence al mal con el bien. Ya el rey judío, cuya persona estaba muy lejos de desmentir el carácter apasionado de los orientales, se gloriaba de ser pacífico con los que aborrecen la paz. No hay nada extraordinario en vivir en paz con los pacíficos. Es muy bueno ser bueno entre los buenos. Es algo grande ser bueno con los malvados. Pero es altamente admirable ser pacífico con los que no lo son, con los malvados, y para ser los buenos y pacíficos, hacer del ejercicio de la paz la invariable y constante regla de conducta. No debemos hacer depender nuestra virtud de una virtud extraña. Debemos convencernos de que tendríamos que esperar mucho tiempo antes que nos trajesen la paz los otros, y que más bien estamos obligados nosotros a dárnosla y a darla a los demás. Cualquiera que sea nuestra posición en el mundo, estos dos principios nos deben servir de medida en el grado de lucha que debemos emprender para la adquisición de cada una de las virtudes.
Resumiendo, no basta alargar la mano para conseguir la paz y la virtud, es necesario conquistarlas. El segundo punto de esta conferencia es: solo es paz verdadera la que no rehúsa el combate. Por eso no conoció la paz el paganismo. Sin embargo, cualquier paz no es la paz verdadera. Hay hombres que siempre y por todo hablan de paz, donde la paz no existe. Por eso se les ha caracterizado muy bien cuando se los ha llamado fanáticos de la paz. Porque es fanatismo y de los peores querer a toda costa gozar del descanso, y aun cuando haya que renunciar al honor, a la fe jurada y a la libertad, y consentir en todas las indignidades. No hay más que un camino, y esto es la lucha enérgica para salir de esta paz deshonrosa y llegar a la paz verdadera. En las alternativas e incertidumbres a que nos lleva la idea de librarnos de semejante estado, hay otro medio más noble y menos peligroso que el de dejarnos oprimir cobardemente por enemigo tan artero. Ese medio es la guerra abierta. Además, ¿cómo evitará a la última vergüenza el que rehúsa el combate porque exige sudores y sangre, cuando la condición de combatir legítimamente tiene en perspectiva asegurada la victoria y su premio, que no es otro que la verdadera paz? El antiguo paganismo gozaba de cierta especie de paz. No puede decirse lo contrario. No hay quien tenga conocimiento de las principales sombras intelectuales de la antigüedad que no pueda atestiguar que en algunos individuos existía cierto reposo clásico y cierta dignidad que nos inspira admiración. En cuanto a los demás, es innegable lo contrario. No han dejado de explotar bien a fondo esta materia los enemigos del cristianismo, exagerándola doblemente. De un lado, exponen sus teorías como si la antigüedad entera y cada uno de los miembros de la humanidad que precedió al cristianismo hubieran vivido en una armonía verdaderamente divina. Que haya seriedad en su lenguaje, que no dependa su entusiasmo en gran parte de su imaginación o de la ignorancia del verdadero estado de las cosas, son cuestiones sobre las cuales no nos podemos pronunciar en este lugar. Sin embargo, es un hecho que no se puede poner en duda, así como las locas alabanzas que se tributan a los tiempos antiguos provienen de cierta presunción secreta. Así, y sobre todo, se debe especialmente a la influencia del orgullo, la mezquina y superficial adoración de la antigüedad clásica. Creemos ser casi un Pericles y casi un César, porque hemos tenido la felicidad de tener en nuestras manos una piedra en que descansaron los ojos o los pies de aquellos hombres. De otro lado, y esta vez es bien intencionada la exageración, se ponderan las ligeras apariencias de desacuerdo en la literatura y en la historia del cristianismo, principalmente en lo que se refiere a la Edad Media. Después se las explota para demostrar cómo la revelación ha arrancado completamente del corazón aquella maravillosa paz de que gozaban los hombres antes de tener la desgracia de encontrarla, y cómo en lugar de aquella paz no ha puesto otra cosa que desorden y discordia. Se llega hasta hacer al cristianismo responsable de la expiación que con insoportables sufrimientos interiores y frecuentemente también con pasmosa inconstancia en su conducta, deben hacer los hombres que han roto con él en la fe o en la práctica de la vida cristiana. Entre comillas,
Es un honor para la santidad de la Iglesia, dice Ebrat, poder contar en su seno a un aventurero tan ingenioso como frívolo, cual Bienvenido Cellini. Cierro comillas. Se sabe a qué atenerse respecto del cristianismo, dice Vischer, cuando se le ve producir hombres tan poco serios como un Weyland. Evidentemente son críticas que no nos tomaremos el trabajo de examinar lo que tienen que hacer con Weyland y sus compañeros el cristianismo y en particular su única forma legítima, el catolicismo. En todo caso, no por eso puede infamarse a nuestra religión. Por el contrario, para más gloria de la fe católica, debería pensarse en que jamás ella deja en la tranquilidad y en el olvido completo del deber, ni aun a los espíritus fuertes que se han separado de ella interiormente como Cellini, aunque hagan creer las apariencias que pertenecen a ella exteriormente, pero se disfrazan las cosas de intento. Por ello no se considera digno de reprobación que tomen los hombres pretexto de la posición en que parece que dominan a sus contemporáneos, para creer que les es permitido afirmar libremente que la obediencia a los mandamientos de Dios y de la Iglesia es buena para el pueblo. Digno es de censura. El cristianismo es la única religión que tiene la culpa de forzar, con exigencias contrarias a la naturaleza, a los hombres de genio a someter su arte o su talento a las leyes cristianas y morales. De esta forma los lanzan necesariamente a las terribles luchas y porque evidentemente deberían sucumbir, se hacen arrogantes y presuntuosos. En todo esto solo es recriminado el cristianismo cuyas brutales exigencias llevan a la turbación a la santa paz del corazón. Y aquí aparece una crítica de Strauss. Solo el cristianismo puede producir espíritus como Schubert. Esa rotura, esa lucha entre el espíritu y la carne, esa caída que lleva hasta los más degradantes excesos, esa elevación que a veces sube hasta una categoría que repele, ¿qué otra causa pueden reconocer sino a ese oscuro enemigo de todos los sanos sentimientos que se hallan en el hombre? En el mejor de los casos, no será el cristiano sino un ángel el que cabalga en una bestia domada, un hombre formado de una sola pieza, un hombre completo. Jamás. Constantemente corre el riesgo de ver la bestia sobre la cual está, que se acuerda de su naturaleza salvaje y lo derriba en tierra. Es necesario estudiar a los antiguos paganos. Eran otros hombres, dice Strauss. Y prosigue. Los griegos sabían hacer hombres verdaderos o completos. Apenas si en tantos siglos de cristianismo se ha podido solamente presentirlos. Pero después que han aprendido los pueblos cristianos las obras de los griegos, ha llegado hasta ellos la idea de una vida santa digna del hombre. En su escuela se ha formado el genio de nuestros grandes poetas, Goethe y Schiller. En fin, en sus poemas lo mismo que en sus vidas tenemos modelos indiscutibles de hombres completos y verdaderos. Este delirio de Strauss se responde: si lo hemos dicho ya, ha gozado de cierta paz la iniquidad clásica. Pero debemos también decir con franqueza que no les envidiamos su paz y que no estamos celosos de los que se la quieren apropiar. Sentimos solamente que contribuyen sus doctrinas a despreciar el cristianismo porque provoca en el hombre la lucha y el combate. Pero, ¿qué sabe el que no ha sido tentado?
¿Cómo puede hablar de combates el que jamás ha asistido a una batalla? ¿Qué es lo que puede honrarle más? ¿El polvo, el sudor y la sangre que cubren al atleta o los perfumes de ocioso espectador? Y aquí Weiss rescata una poesía, unos versos, que dicen así: lejos de la batalla en que se muestra el valor, cada cual es invencible, en su tienda sentado en la victoria. Sueña el guerrero y mil cálculos forma hasta que el enemigo al campo sale, sembrando por doquier muertes y estrago. Alábese cuanto se quiera la tranquilidad clásica de los antiguos. No por eso se nos engañará en esta materia, dice Weiss. Lejos estaba aquella paz de ser tan general, tan completa y tan tranquila como se dice. De ello nos convenceremos todavía. Y lo que es peor, era paz deshonrosa, porque estaba fundada en la sumisión a un poder a quien no podían servir, sino a costa de envilecimiento personal. La llama y la imagen divina que lleva consigo el hombre, paz que proviene de la falta de valor para resistir a las propias pasiones, paz que busca el descanso para disfrutar de él a cualquier precio, paz de fanatismo y de cobardía. En fin, aunque nada hemos dicho todavía en su deshonra, era una paz viciada y que se altera a cada momento, a pesar de los sacrificios que pueden hacerse para conservarla. Imposible que la humanidad permaneciese en tal estado. Le iba en ello su honor, pero jamás hubiera hallado en sí misma la fuerza y el ánimo necesario para quebrantar las cadenas que la envilecían. Por eso, concluye Weiss, envió en su auxilio la misericordia de Dios, la predicación y la gracia del Evangelio, para conducirla de la prisión en que estaba cautiva a la luz de la libertad. Continuamos con el punto 3. Jamás ha sido más violenta la lucha que cuando se ha pactado una paz falsa y sin honor. Cuando el fuerte armado guarda su atrio, en paz están todas las cosas que posee. Mas si, sobreviviendo otro más fuerte que él, le venciere, le quitará todas sus armas en que fiaba y repartirá sus despojos. Si los débiles que se le han sometido contra todo derecho se acuerdan de repente de su dignidad y de sus deberes, si, sostenidos por un auxiliar más fuerte, le niegan la obediencia, se traba entonces un violento combate, tanto más terrible cuanto mayor fue ciertamente la falta de oposición que dio existencia a la tiranía bajo la cual gemían. Todo nos lo explican estas palabras salidas de los labios de la verdad divina. Lo mismo en la vida del individuo que en la marcha de la historia. En fin, no es difícil dar unidad a la vida propia. En todo caso, no es cosa que exija grandes esfuerzos. Nada más fácil si nos indemnizamos con la verdad. Si encuentra alguno desagradable luchar cada día contra el polvo y el barro de la vida y contra la necesidad de limpiarse constantemente lo mismo que sus vestidos, sin poder conseguir que desaparezcan completamente las manchas, le queda un medio muy sencillo que le permitirá presentarse ante sus semejantes con un vestido sin mancha desde el punto de vista de la armonía. Si nada puede hacer para parecer limpio, que se meta en un cenegal profundo desde los pies a la cabeza y quedará simétricamente restablecida la uniformidad. Obraría sin duda de otro modo si no quisiera solo formar un todo
de un solo color, sino un todo que revelase la más nítida limpieza. Necesitaría, en este caso, una constante atención a sí mismo, y es un trabajo enojoso y no interrumpido. Cierto que es oneroso tal trabajo, pero al menos es honroso. Lo mismo se dice de la lucha por la verdad y por la purificación moral. A menos de una desgracia que no suponemos, es prueba de esta verdad la experiencia de cada uno. Al principio de su conversión, quizá sintió impresiones que le llenaron de espanto. Hasta entonces, ni había pensado en resistir a sus pasiones, ni éstas le habían dirigido ataques extraordinarios. Mas, al decidirse a romper con sus antiguas aficiones, experimenta en sí una lucha como no había conocido jamás. Le parece que va a perderse en sí mismo, en Dios y en la virtud. No tiene razón. Comillas. Precisamente, turba tu reposo la señal precursora de la curación. Sucede aquí como en medicina. Cuando ve el médico que ha comenzado a agravarse la enfermedad, considera indicio cierto de que ha comenzado a producir efecto el remedio. Cierro comillas. No es completa todavía la curación. Puede tener malos resultados si cometes imprudencias. Pero sientes tú mismo que ha penetrado en ti una nueva fuerza y que esa fuerza va a producir un violento trastorno. Te toca a ti entonces dirigirla para que te sea verdaderamente útil. Con un poco de cuidado de tu parte, no puede dejar ese remedio de producir la curación. Prosigue Weiss. Es precisamente lo que en gran escala podemos observar en la historia del cristianismo. La dificultad con que se encuentran muchos es que, inmediatamente después de su victoria sobre el mundo pagano, se vio levantarse tal barbarie y tales pasiones que recordaban las peores y los más tenebrosos tiempos que habían precedido. Tiene su explicación en el carácter de los nuevos pueblos germanos que en aquel intervalo aparecieron en escena. Mas, según lo que acabamos de decir, no puede dudarse ni un solo momento de que por necesidad debió producirse el mismo fenómeno cuando sintieron en sí esa transformación los antiguos pueblos más civilizados que los germanos. No son una excepción los duros bárbaros del norte, cuya naturaleza salvaje e indócil no podía ser domada sino por el ascendiente del cristianismo y después de siglos de luchas formidables. ¿Por qué acusar de ello al cristianismo? ¿No debe al contrario ser considerado ese hecho como prueba de su fuerza? ¿No ha dicho en vano el Maestro, no he venido a traer la paz sino la guerra? San Mateo 10:34. ¿No están vacías de sentido las palabras del apóstol cuando exclama: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que la espada de dos filos, y que alcanza hasta la división del alma y del espíritu, y aún de las coyunturas y de los tuétanos, y que discierne los pensamientos e intenciones del corazón? Hebreos 4:12. ¿No sería muy honroso para la fe encontrar solo naturalezas tímidas que se le entregasen sin combatir? Y es señal innegable de la fuerza que la caracteriza el que aquellos bárbaros se echasen en sus brazos solo en cuanto al exterior y que se levantase después en su interior semejante tempestad, concluyendo por rendirse a discreción. Cuarto punto. Acusación hecha al cristianismo de imponernos la lucha
contra nosotros mismos. ¿Cómo podía exigir la doctrina cristiana que la humanidad quisiera prepararse para un combate tan encarnizado contra sí misma? ¿Cómo lo exige todavía hoy? ¿Cómo lo exigirá siempre de todos y de cada uno? En este punto de la historia del cristianismo es donde se ha dado origen a erróneas interpretaciones y que ha sido causa de acusaciones numerosas. Nos lleva esto a tratar una cuestión cuya solución clara y precisa nos hará comprender la verdadera situación y la verdadera naturaleza del hombre. El gran historiador inglés que nos ha relatado los hechos de los últimos tiempos de Roma cree haber encontrado la razón en que los cristianos consideraban como falta grave toda emoción sensible. Su émulo, el historiador del periodo del humanismo, sigue sus pasos sin sombra de reflexión, como acostumbra, y escribe estas líneas. Abro comillas. Al principio estaba hablando de Gibbon y ahora viene con Lecky. Tienen cuidado del cuerpo los cristianos como de una cosa mala. Para ellos las pasiones y la hermosura no son sino tentaciones mortales. Weiss acá firmemente dice: nada más lejos de la verdad que semejante opinión. En las luchas contra las aberraciones de los dualistas, constantemente ha tenido por artículo de fe la doctrina cristiana que no hay naturaleza alguna que en su esencia sea mala, y que, por consiguiente, nada esencialmente malo lleva en sí la naturaleza sensible del hombre. Mas no para ahí la teología católica. Afirma con la más completa certidumbre que están en un todo conforme con las enseñanzas de la fe, que son buenas, en sí todas las inclinaciones naturales del hombre, sin exceptuar las que vienen de la sensibilidad. Si pierde su bondad, no es sino al inclinarse al objeto que no le conviene o que le está prohibido. En otros términos, no solo no es mala en sí ninguna naturaleza, pero ni aun ninguna inclinación de la naturaleza. Numerosos son los que han negado esto, particularmente en nombre del cristianismo. Pero no es culpable de esta mutilación de la verdad la Iglesia. La Iglesia no es culpable, que se ha levantado siempre contra ellos con todas sus energías. Tales fueron los reformadores, tales los jansenistas, formados en su escuela, que pretendían que por el pecado ha quedado de tal manera corrompida la naturaleza humana en lo que tiene de más íntimo, que es mal en sí y no puede producir sino mal. Según este principio, la moderna teología protestante, siguiendo a Schleiermacher, pasa el pecado del alma a la naturaleza sensible del hombre, como hacían en otro tiempo los neoplatónicos, los gnósticos, los maniqueos y casi todas las funestas sectas a que dieron origen. Repetimos, según este principio de que está corrompida la naturaleza humana, la moderna teología protestante, siguiendo a Schleiermacher, pasa el pecado del alma a la naturaleza sensible del hombre, como hacían en otro tiempo los neoplatónicos, los gnósticos, los maniqueos y casi todas las funestas sectas a que dieron origen. Y como si todavía no se hubieran pensado bastante mal del hombre, después de Kant ha dado un paso más la nueva filosofía. Esta sostiene sin pudor que no ha entrado el mal en la naturaleza humana por la caída, sino que forma parte de la misma esencia del hombre, de tal manera que no nos los podemos representar sin verlo arrastrarse al mal.
Repetimos, de tal manera que no nos lo podemos representar sin verlo arrastrarse al mal. Con esta repugnante doctrina del mal, que se pretende sea radical, en este punto, como en otros muchos, ha vuelto la nueva filosofía a las tenebrosas enseñanzas de los antiguos herejes, que con obstinación se mantuvieron hasta la Edad Media, pero que fueron obligados a desaparecer ante la luz de la fe. No podemos creer que se ignore con cuánta resolución se ha opuesto en todos los tiempos la doctrina cristiana, o más bien la doctrina católica, a estas herejías contra la naturaleza humana, cualquiera que haya sido la época en que se han levantado. A pesar de todo, se prefiere acusarla de maltratarla, de esconder las pasiones y su importancia en la vida, y de emprender contra la sensibilidad que jamás hará desaparecer una guerra de exterminio siempre infructuosa y que conduce a los más molestos resultados. Cierto que, si de tal absurdo fuera culpable la doctrina de la Iglesia, hubiera perdido para siempre el derecho de levantar la voz en la educación del género humano, y todos tendrían el deber de arrebatarle semejantes funciones. Ved por qué, a pesar de todas las refutaciones tantas veces repetidas, jamás abandonaron este punto sus enemigos, continuando siempre su eterna acusación. 2 puntos. Para desalojar a la Iglesia de la señal más evidente de su influencia en los espíritus y en los corazones, no quieren dar en esto testimonio de la verdad. Dura así y perdura el hecho desde Bacon. Por honor de este filósofo, queremos creer que no entró en sus intenciones perjudicar a la Iglesia, pero en su juicio se extravió por una casi imperdonable ignorancia del estado de la cuestión. Esa ignorancia le condujo, siendo el padre de las ciencias experimentales, a pretender que en los tiempos que le habían precedido no se había atendido con seriedad al conocimiento de las pasiones o de las afecciones humanas, y que hasta entonces no se había profundizado en esta doctrina. Se predica contra ellas la guerra porque no se las conoce. Descartes ha seguido la opinión de Bacon, y desde entonces todos se hacen eco de esa doctrina sin preguntarse si será verdadera. Es completamente falsa, concluye Weiss. Es completamente falsa. Nos obliga la verdad a afirmar que los padres y los teólogos de la Iglesia estaban no menos convencidos que Bacon de la imposibilidad de conocer al hombre sin un profundo conocimiento de las pasiones humanas, y por esto pusieron la atención más prolija en el estudio de tan importante como delicado asunto. Pasamos ahora al punto 5 y ya profundiza Weiss diciendo: el cristianismo reconoce a las pasiones su derecho de existencia y su necesidad, aun cuando las considere como depravadas. Si se me pidiera que diese a conocer, dice Weiss, el punto de doctrina en que de la manera más brillante ha demostrado la verdad católica su superioridad sobre la ordinaria sabiduría del mundo, ni un solo momento dudaría en nombrar el estudio de las pasiones humanas. Sola ella ha sabido respetar la dignidad de la naturaleza humana, sin desconocer las dificultades con que por otra parte se presenta esta cuestión, y para cuyo estudio se han declarado impotentes los filósofos. Y aumentan su mérito
los numerosos errores que de distintas procedencias han venido o a enturbiar la limpidez de su mirada, no permitiéndole explorar ese oscuro terreno. Así, aquí hablarán con entusiasmo de las pasiones desencadenadas, allí, al contrario, se las condenará sin consideración como principio de todo mal. Muy diferente es la conducta de los doctores cristianos. Todos están de acuerdo en rechazar la opinión de los estoicos, que consideraban las pasiones como algo malo en sí, como debilidad, como enfermedad del alma. Es doctrina admitida entre todos ellos que en sí ninguna pasión del corazón es mala ni buena. Es enteramente natural que tenga miedo al mal que me amenaza y que me alegre del bien que me acaece. Repetimos, es enteramente natural que uno tenga miedo al mal que lo amenaza y que uno se alegre del bien que le acaece. Es inevitable que se subleve toda la naturaleza en presencia de la injusticia que sin razón se me imputa, que experimente sentimiento por la pérdida de una persona querida y que me entusiasme ante un bien que me conviene. El que quiere impedir esto debe comenzar por impedir que el hombre sea hombre. Quien quiera censurarle por esto merece que se le pregunte si se cuenta a sí mismo entre los hombres, porque, por lo que a mí me toca, es tan fácil al hombre rechazar la naturaleza humana como despojarse de sus pasiones que forman, y no hay que dudarlo, la parte esencial de nuestra naturaleza. Cuando Pedro Anet quiso poner en duda el carácter del gran apóstol de San Pablo, con seguridad que no conoció que ultrajaba más bien a la naturaleza humana que al mensajero del Evangelio, contra el cual dirigía sus odios. Comillas. Aquel Pablo, dice Pedro Anet, si debo dar fe a los escritos que se le atribuyen, era una mezcla singular de los más disparatados elementos, un compuesto tal de carne y de espíritu que jamás ha tenido semejante en el caos humano. En aquel Pablo había dos hombres, un hombre viejo y el hombre nuevo, dos cuerpos, un cuerpo de pecado y un cuerpo espiritual, dos leyes que le regían y que trabajaban entre sí terribles combates. Casi de la misma manera, del mismo modo, se expresa Goethe, hablando de los apóstoles y particularmente de los santos, pero en términos tan groseros que no es posible repetirlos aquí. Cierto es que Pablo era de un natural apasionado, más apasionado que el de la mayor parte de sus conciudadanos. Lo mismo eran Moisés y Elías, y San Atanasio y San Cipriano y San Hilario y San Jerónimo y Sisto V, y el Dante y 100 otros grandes hombres. Pero, digamos francamente la verdad, precisamente por eso se elevaron sobre el nivel ordinario de la grandeza humana. Sin pasiones no hay hombre posible, sin grandes pasiones no hay grandes caracteres, no hay grandes hombres, no hay acciones que cautiven a la humanidad. ¿Puede concebirse un carácter noble, entusiasta por todo lo bueno y por todo lo bello, que profese odio inmortal a la bajeza, infatigable en la persecución de su gran fin y que sea incapaz de irritarse? ¿No sería verdadero monstruo de pereza y de cobardía, capaz de dejarse seducir por los actos más vulgares, el hombre a quien faltase completamente la irritabilidad? Nos dice San Juan Crisóstomo, si jamás nos fuera permitido hacer uso de esa pasión, ni aun cuando lo exigen las circunstancias, en vano y sin fin alguno nos hubiera sido dada. Pero no,
no es inútil. En su sabiduría la ha implantado el Creador en nuestra naturaleza, para conducir los pecadores al verdadero camino, para despertar de su letargo a las almas apáticas, para vencer nuestra timidez y nuestras irresoluciones. Así como ha dado la espada al soldado, así ha armado nuestra inteligencia de esa punta acerada de la cólera para que nos sirvamos de ella con discernimiento. Ved por qué, con frecuencia, nos dice San Juan Crisóstomo, se sirvió de ella San Pablo. Sus enojos servían al bien de los demás más que la suavidad de sus palabras, porque en todo obraba según las necesidades del momento y según los intereses de la predicación. No digo esto para vindicar la gloria de San Pablo, porque no tiene necesidad de los auxilios de mi lengua, sino para enseñar la conducta que debe seguirse en toda circunstancia con relación a las pasiones. San Juan Crisóstomo, homilía 6 de Laud Paulinas. Lo que decimos respecto de la cólera puede decirse también respecto de las demás pasiones. Como expresión completa de la idea cristiana pueden considerarse estas palabras que pone Calderón en los labios del Creador en el momento en que contempla el mundo del hombre. Según Calderón, el Creador diría lo siguiente: y pudiera corregir muchos defectos que veo, pero robusto deseo di al hombre y de sus pasiones, Señor le he hecho vivir, pues con sus propias acciones todos se han de ennoblecer. Calderón, el Teatro Universal. Jamás ha negado estas incontestables verdades un doctor cristiano en su sano juicio. Esto es, que en el estado actual las pasiones no son, con muchísima frecuencia, sino una trampa para el hombre, y que no hay que predicar tan alto la legitimidad de las pasiones desencadenadas. No tenemos por qué ocuparnos ahora en el porqué de estas cosas. Basta con que reconozcamos en nosotros un hecho semejante. 2 puntos. Si tengo en mi presencia un hombre cuyos ojos brillan con sombrío fulgor, cuya frente se pliega con arrugas siniestras, y cuya voz trémula está muy lejos de inspirar seguridad, es evidente que estos signos nos anuncian la pasión de coraje que el Creador implantó en nuestras almas. Si nace en mí de improviso los sentimientos más bajos y los movimientos más odiosos, a cuya simple aparición debo ya sonrojarme y no puedo pacificarlos, sino haciendo uso de todas las energías de mi razón y de mi voluntad, y después de un obstinado combate, puedo ver fácilmente que sólo la más grande prudencia puede mantener el orden en mi interior perturbado. Lo hemos experimentado millares de veces y lo experimentamos cada día porque somos hombres. Pero sí, por vigilarnos a nosotros mismos, sentimos que amenaza inmediatamente la tempestad. No hay motivo para condenar como malas por su naturaleza ni la sensibilidad ni las pasiones. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Un texto bellísimo, antiguo y vigente al servicio de la defensa de la única verdad, en Convicción Radio. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Convicción Radio.